Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vida para Todos. Qué bueno poder tenerles aquí juntos en este stream para poder compartir un momento de palabra de Dios. Muy, pero muy bienvenido. Le doy a todos los que nos acompañan, como siempre. Gracias a los que nos miran a través de nuestro Facebook, Federico Núñez, en nuestro streaming live, aquí en vivo. Y también a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Muy, pero muy bienvenidos a todos. Dios bendiga sus vidas, esperando ser un instrumento de bendición en este cierre del año 2024. Aprovecho para saludar a todos los amigos que nos acompañan, nos han acompañado a lo largo de estos años. Ya van 3 años que llevamos grabando. Así que damos gracias a todos los que con su grata compañía han hecho posible que podamos seguir adelante cuando a veces las cosas no salen como uno quisiera. Así que muy bien, damos gracias a Dios por todo este tema. ¿Qué le parece? Recuerda entonces aquí en nuestro Facebook Live, usted puede acompañarnos, ¿sí? Y también en Vida para Todos CR. Muy bien, queridos amigos, aquí estamos. Nos trae aquí la palabra de Dios. Lo que nos trae siempre en este espacio es palabra de Dios. Yo quiero leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Quiero hablarles un poquito hoy, antes de leer, decirles un poco de lo que quiero hablar. Quiero hablar de una palabra, una sola palabra. La palabra de la que hoy quiero hablar es la palabra presunción. ¿Sí? Presunción. ¿Qué es la palabra presunción? Bueno, la presunción no es otra cosa que dar por sentado un hecho que no existe. Eso es presunción. Dar por sentado un hecho que no existe. Y para esto voy a usar la Biblia para poder explicar un poco este tema de la presunción, y usted se va a sentir muy identificado cuando toque este tema. Mire lo que dice la palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en el verso 14 en adelante, voy a leer hasta el 22, voy a hacer una lectura un poco más larga, dice: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. Bueno, aquí nomás de manera implícita, ¿sí? De manera implícita aparece la palabra presunción. Porque dice, en el primer versículo, verso 14, porque dice que las naciones cuyo territorio vas a poseer, le está diciendo Israel, consultan a hechiceros, gente que presume algo que no es. Adivino, gente que presume. Pero, dice, ellos presumen, ¿sí? O dan por sentado un hecho que no existe. Eso es la hechicería y la adivinación, ¿no? Están presumiendo, ¿sí? Hay una presunción de algo que no existe. Dice el Señor, Dios, el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de presunciones, Dios es un Dios de verdades. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay algo de la cual nosotros podemos presumir, si pudiéramos presumir con arrogancia, es que tenemos un Dios que dice la verdad y no que presume algo como verdad que no existe. Pero sigo leyendo porque es largo el tema, ¿no? Dice: el Señor tu Dios, escuche esto, levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Esto lo está hablando Moisés, ¿no? A él sí lo escucharás. O sea, Moisés era un hombre de palabra, no tenía presunciones, ni presumía de decir algo que no existía. Cuando él hablaba de las bondades de Dios o de las cualidades divinas, él hacía presunción de lo que en realidad era, ¿no? Dice:
el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás, no a los adivinos que hacen presunciones inciertas, ni a los hechiceros. Verso 16. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb cuando aparece el profeta, ¿no? Aquí está la historia de cuando nace la profecía. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba en Horeb? Dios era tan tremenda la manifestación del poder de Dios que el pueblo dijo, no queremos seguir escuchando a Dios, solamente queremos escuchar a Moisés porque la voz de Dios es tan poderosa, nos hace estremecer de tal manera que prefiere escuchar la voz de Dios a través de una persona. Allí es cuando aparece el profeta. No aparece el profeta. No quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera, ¿no? Allí el pueblo de Israel dice, queremos escuchar a Dios, pero no a Dios mismo, porque la verdad es que Dios es tan tremendo, es tan poderoso, es tan estremecedor escuchar a Dios, que yo prefiero escuchar a Dios a través de alguien, que Dios le hable a alguien y si alguien nos hable, suena un poco menos fuerte, pero no deja de ser palabra de Dios, ¿no? Y ahí aparece lo que se llama el profeta con la profecía, ¿no? 17. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, o sea, Dios aprobó eso. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, o sea, como Moisés. Pondré mis palabras en su boca, ahí está el profeta es aquel que tiene palabra de Dios en su boca. El profeta no es aquel que hace presunciones de que Dios está con él o que Dios le dijo, pero Dios no está en él. Pero ya vamos a hablar bien de esto, ¿no? Dice, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá, escuche bien, todo lo que yo le mande. Ese es el profeta. El profeta es aquella persona en la cual Dios pone palabras en su boca y él le dice al pueblo todo lo que Dios le está mandando. Eso es un profeta. Escuche bien, eso es un profeta. Ahora, escuche lo que dice a continuación. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Escuche bien, cuando la voz del profeta, cuando la voz de aquel hombre en el cual Dios pone palabra en su boca y le dice que le diga al pueblo todo lo que él manda, y cuando el pueblo no cumple, no presta oídos a las palabras que el profeta clama en nombre de Dios, dice, Dios le va a pedir cuentas. Así que esto también es algo para considerar, para tener en cuenta, ¿no? A veces nosotros, el profeta hace presunción de que Dios le habló y Dios no le habló. Pero a veces cuando el profeta hace presunción de que Dios le habló y es palabra de Dios y el pueblo no escucha las palabras, Dios mismo le va a pedir cuenta. Ahora, dice el verso 20. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. ¿Por qué? Porque hace presunción, aquí está la palabra presunción, hace presunción de que Dios ha puesto palabras en su boca, pero Dios no le ha mandado a decir nada y él está haciendo presunción de algo que no es. Hay que recordar esto, ¿no? La aceptación de un hecho que no se tiene prueba y que se infiere en otro hecho ya demostrado. Es decir, alguien que está presumiendo de algo que no es, ¿no? Es de algo que no es. Por eso está dando por sentado algo que no existe. Esta es la presunción. Por eso dice aquí, el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. Fíjense la dureza con la que Dios iba a tratar con su intermediario e intermediario de Dios. El que manda a decir, que tanto cuidado hay que tener aquí, ¿no? Aquí es una cosa, aquí habría que detenerse y mirar largo rato este texto y analizar desde la óptica moderna, desde la óptica de nuestra época y mirar un poco los profetas modernos,
que hacen presunción muchas veces de cosas que dicen que Dios les dijo para el pueblo, pero que Dios no les ha dicho. Están haciendo presunción y dice, así como Dios va a tomar en cuenta a la persona que, habiendo oído palabra de Dios, no hace caso, no presta oído, de la misma manera también el portador de la palabra, que da una palabra, pero que Dios no le habló, también dará cuenta a Dios y dará cuenta de una manera extrema, porque dice la palabra, el profeta que se atreva a hablar en mi nombre, que se atreva, escuche bien, hay que atreverse, hay que tener coraje, a hablar en nombre de Dios cuando Dios no dijo. Hay que atreverse de verdad. Uno mira esta época y estos tiempos, profetas que dicen hablar en nombre de Dios, que se atreven, ¿sí? Que hacen presunción que Dios está en ellos, que Dios le ha dado palabra para el pueblo, y palabras que no se cumplen. Dice aquí, que le haya mandado, que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo, escuche bien, y diga algo. Cualquier cosa que diga que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Bueno, esto ya es alevosía, ¿no? El profeta que dice hablar en nombre de Dios, como también el profeta que dice hablar en nombre de otro Dios que no existe. Ese también está haciendo presunción. Está haciendo presunción. Es decir, está hablando lo que no es. Por eso tenemos que tener en cuenta esto y decir, está suponiendo algo que no existe, no existe. Pero bueno, vamos al verso 21. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Aquí está, Moisés se pone del lado del pueblo y hace una pregunta, porque claro, el pueblo le puede faltar discernimiento y por ahí todo lo que escucha de parte del hombre de Dios o la mujer de Dios, supuestamente, ¿sí? Supuestamente, al faltarle discernimiento al pueblo, ¿cómo se da cuenta el pueblo que un mensaje proviene o no proviene de parte del Señor? Esa es la pregunta que Moisés mismo se pregunta en nombre del pueblo, en nombre del receptor de los mensajes. Porque ese es el tema, ¿no? El receptor de los mensajes. ¿Qué piensa el receptor de los mensajes? Bueno, dice aquí, si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. Y ahí aparece la palabra presunción, que aparece implícitamente desde el verso 14 en adelante, está la palabra presunción. Por eso, a veces podemos tener ciertos cuestionamientos con profetas, pero la palabra dice clara, si lo que el profeta, aquel que dice que habla en nombre de Dios, ¿sí? Aquel a cual Dios pone palabras en su boca y él le dice algo para el pueblo, el profeta dice que proclame en nombre del Señor, no se cumple ni se realiza el señal, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Wow, esto es tremendo. Esto es digno de análisis, pero de un análisis mucho más profundo y no de 15 minutos de un sermón. Yo creo que cada persona, cada cristiano, cada hijo de Dios, cada iglesia, cada pastor debe hacer análisis de este capítulo, de este pasaje, junto con otros. Yo estoy tocando un solo pasaje aquí, pero junto con otros pasajes de la Biblia, y no estoy aquí haciendo presunción de que lo sé todo, pero sí puedo decir lo que dice la palabra, que si la palabra del profeta, si lo que el profeta proclame o la palabra del profeta, que hable en nombre del Señor, fíjense, un profeta puede hablar en nombre suyo, un profeta puede hablar en nombre de algo o de alguien, ya ese está en peligro porque dice aquí
el que habla en nombre de otro Dios, dice, va a tener problemas. Pero dice aquí, si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Fíjese el último llamado de atención, no le temas. Muchas veces los profetas amedrentan al pueblo con una palabra, amedrentan a las personas con ciertas palabras que supuestamente vienen de parte de Dios y hacen que las personas se despojen. Mucho cuidado con esto, queridos amigos. Mucho cuidado con el profeta que no es tal. Mucho cuidado con aquellos que tienen ciertas presunciones, que hablan en nombre de Dios, pero no están hablando en nombre de Dios. Dice claro, ¿cuál es la señal más clara, más específica, más concreta? Dice, ¿cómo reconocer a un falso profeta? ¿Cómo reconocer a un a alguien que está hablando falsamente en nombre de Dios? Pues el asunto es muy sencillo. Si la palabra que presume decir no se cumple, el tal no es profeta. El tal no está hablando en nombre del Señor. Ese profeta habla con presunción. Presunción, es decir, está dando por sentado, está suponiendo que lo que está diciendo es el nombre de Dios, pero en realidad Dios no le ha mandado a hablar nada de esto. Mucho cuidado, querida iglesia, mucho cuidado, querido pastor, de no ser engañado por gente que con cierto espíritu de vanagloria, de egoísmo, ¿no? Yo estuve mirando un poquito las definiciones, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar un poco qué es la persona que le gusta presumir. Los sinónimos de la palabra presumir o presunción, para poder entenderlo, es la palabra vano. Está hablando algo vano, algo que no existe, algo que no es. Está haciendo, el que hace presunción, está hablando con jactancia, diciendo yo soy una persona usada por Dios, pero Dios no está en él. Está hueco, está vacío, está hablando de sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene un alto concepto de sí mismo. Tiene un alto concepto tan grande, una autoestima tan grande, que piensa que todo lo que viene a su mente, Dios se lo ha dado, y no es así. Por eso es que la palabra nos advierte, es muy clara, es muy puntual, no hay que echarle nada, no hay que... yo creo que si un niño la lee, la entiende, dice, ¿cómo puedo reconocer un mensaje? Obviamente el mensaje y también el mensajero. No solamente el mensaje y el mensajero, porque dice aquí, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Bueno, el mensaje es porque el mensaje que dice el que hace tal presunción no se cumple. Si la palabra no se cumple, no es profeta. Y obviamente también ahí mismo reconozco al profeta que no es profeta, porque Dios no le ha mandado a hacer. El tal está haciendo presunción de algo que dice que es, pero no es. Querido amigo, querida iglesia, querido compañero de batalla, compañera de batalla, analicen la palabra. Por eso es importante leer la Biblia, para no ser engañados. El mismo Moisés le está alertando al pueblo y le está diciendo, no sean engañados por gente que hace presunciones, ¿sí? Por gente que da por sentado algo que no existe. Tengan cuidado, no sean engañados. La Biblia dice claro, ¿no? En los postreros tiempos habrá gente que va a engañar a la iglesia. Y hay que cuidarse de los que vienen para engañar a la iglesia de Jesucristo. No se dejen engañar, lean la palabra. La forma en que no van a ser engañados es que lean la Escritura. De esa manera no van a ser engañados. Te mando un gran abrazo
esperando que esta palabra te sirva. Chao. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube Vida para Todos Federico Núñez. Nos vemos hasta el próximo programa.